En el nuevo episodio de la serie Mis Hermanos, Kadir Omer se enteró de que había retirado su denuncia sobre Mert a cambio de dinero. Por eso los dos hermanos se pelearon. Dijo que estaría muy molesto si su padre viera este comportamiento de Kadir Omer. Omer también trató de explicarle a su hermano que tomó el dinero para no vivir más en la miseria, pero los dos hermanos no pudieron ponerse de acuerdo sobre este tema. Omer salió de la casa. Kadir todavía trató de entender cómo Omer hizo tal cosa, se enojó más. Vinieron el tío de los hermanos, Engul, y los niños. Cuando Engul se enteró de que Mel había arrojado al fuego el dinero lleno del sobre, les dijo a los niños, comillas están locos o juraron ser pobres. Kadir dijo, aprendimos esto de nuestros padres, no tomamos dinero que no merecemos. Engul se fue enojado del lado de los niños. Omer caminó, lloró, trató de calmarse. Las palabras de su hermano volvieron a él. En su opinión, no estaba de acuerdo con lo que su hermano decía sobre su padre. Mientras tanto, sonó el teléfono de Omer. AYE, que accidentalmente se había tirado una pelota a la cabeza desde la escuela, llamó. Después de que los dos amigos destruyeron todo. AYE llamó a Omer. Omer, que no quería irse a casa, aceptó la oferta de AYE. Tolga, la niña con la que AYE rompió, no la dejó sola. Cuando Tolga vio a AYE y Omer subirse al mismo taxi, Tolga ya no se dio por vencida con Omer. Cuando AYE le dijo a Omer, si no quieres ir a casa, puedes quedarte en nuestra casa hoy, está bien, esta oferta fue muy atractiva para Omer. Cuando llegaron a casa, Omer estaba asombrado por el tamaño y el lujo de la casa. Después de que AYE y Omer tuvieron una pequeña charla, AYE le mostró a Omer su habitación y le dijo, puedes usar todo lo que hay en la habitación como quieras. Omer echó un vistazo a la habitación y sus ojos captaron el jacuzzi en la habitación. Tomó un buen baño de inmediato y le gustó tanto la riqueza que deseaba esta vida. Kadir se preguntaba por su hermano. Le pidió a Volkan que llamara a Omer. Volkan llamó y se enteró de que Omer se estaba quedando con AYE. Como los hermanos habían renunciado a ir a su ciudad natal, tenían que ir a la escuela mañana y Kadir tenía que hablar con su lugar de trabajo nuevamente. Al día siguiente los hermanos vinieron a la escuela. Los de la escuela estaban muy contentos de que los hermanos no fueran. Doruk inmediatamente corrió al lado de Asille. Fueron a un salón de clases vacío con Asille. Doruk abrazó a Asille. Cuando Asille no dio la reacción que quería, dijo, fuimos amantes por última vez, ¿cierto? No recuerdo mal. Después de murmurar un poco, Asille dijo, no te conozco completamente, así que no puedo confiar completamente en ti, estoy un poco indeciso al ver lo que has hecho en el pasado. Doruk estuvo de acuerdo con Asille, ella había hecho mucho mal. Pero le prometió a Asille. Ahora sería una buena persona, se lo demostraría. Kadir habló con su jefe en la escuela, lo reincorporaron. Melissa estaba muy feliz de que Kadir no fuera. Por eso corrió inmediatamente hacia Kadir. A Kadir también le gustaba mucho Melissa. Se lo dejaron claro el uno al otro. Doruk se convirtió en un buen ángel para impresionar a Asille. Inmediatamente abrazó el proyecto de la biblioteca del maestro para las escuelas de las aldeas y ya había comenzado a trabajar en él. Asille no podía ignorar a este ancla de Doruk, le gustaba mucho. Akifei también estaba en la escuela para pagar. Mientras tanto, vio a Omer. Pidió dinero. Cuando Omer se quedó en silencio, Akif dijo, no te preocupes, lo sé. Todo, dijo Engul, el dinero se quemó. Luego le ofreció a Omer un trabajo en su propia empresa, diciendo que tienes un espíritu emprendedor. Quería que ella fuera su asistente. Omer estaba muy feliz. Inmediatamente aceptó la oferta de trabajo. Omer quería ganar mucho dinero, ascender y llevar una buena vida. Kadir envió la mitad del dinero que le pidió prestado a su amigo Asille y la otra mitad a Omer, pero Omer rechazó el dinero de su hermano, diciendo que no lo necesitaba. Omer todavía se estaba quedando con AYE. Mientras los dos estaban sentados en el jardín, llegó Tolga. Les molestó a ambos y se fueron. Doruk, por otro lado, inició una campaña benéfica transmitiendo en vivo en las redes sociales. Después de que Akifei le diera los primeros auxilios, Doruk cantó una canción. Asille admiró a Doruk y observó. En la transmisión en vivo, se recolectó exactamente 3 veces el número deseado. El maestro felicitó a Doruk, Asille miró felizmente a Doruk. Hoy es el cumpleaños de Omer y Asille. Omer Akif comenzó a trabajar con Bey. Después de que Akifei le dijo a Omer qué hacer, deliberadamente llevó a Omer al sitio de construcción. Mientras salía del auto, dejó caer deliberadamente los papeles que tenía en la mano y pisó el barro. Akifei hizo que Omer recogiera los papeles frente a Kadir y luego se limpió el barro de los zapatos. Al ver esto, Kadir estaba muy enojado con Omer. Cuando Akifei se fue, se acercó a Omer y le dijo, comillas ese era tu trabajo, agacharte y limpiar los zapatos de otra persona. Después de decirle algo enojado a su hermano, Omer fue a la fiesta de cumpleaños que AYE le había preparado. Mientras Asille estaba sentada en casa con Emel, sonó el timbre. Era Doruk.
Un pingüino de peluche frente a la puerta, sosteniendo un ramo de tulipanes amarillos, celebraba el cumpleaños de Asille. Mientras tanto, Kadir ha llegado. Cuando llegó Kadir, Doruk tuvo que irse. Habló con Kadir Asille y le dijo, comillas, ¿le gustas a este chico? La criada dijo sí. ¿Cuándo? Kadir preguntó, comillas, ¿qué hay de ti? Asille negó con la cabeza y dijo que también me gusta. Luego, los tres hermanos celebraron el cumpleaños de Asille con un trozo de pastel. Homer también celebró su cumpleaños con AY y sus amigos. Al ver las fotos compartidas, Tolga, la niña con la que AY rompió, vino a la fiesta con su amiga Homer. Cuando llegaron los dos, el ambiente se puso un poco tenso. Luego, jugaron un juego tonto juntos. Cuando Omar se enojó mucho con este juego, dijo que el grano Homer vivía en el gallinero. Al escuchar esto, cuando Tolga comenzó a burlarse de Homer, Homer lo golpeó hasta matarlo. AY ha hecho a Homer de la casa. Omar llegó a su casa con sus hermanos, tenía mucho miedo. Tenía miedo de que algo le hubiera pasado a Tolga. Mientras Kadir intentaba entender qué pasó, la policía llamó a la puerta. Así terminó la serie.